Parceros, tenemos que analizar lo que está pasando con el mercado cripto, complementar el análisis que les había compartido hace algunos días, que con Bitcoin no ha cambiado mucho, pero que con las altcoins sí hay varias cosas para analizar. La situación está complicada en gráficos de baja temporalidad, los que están trabajando con apalancamiento tienen que tener más cuidado que nunca, pero en mi opinión, lo bueno está cuando Bitcoin se salga de ese rango. Yo creo que va a ser para arriba, pero perfectamente me puedo equivocar y puede ser hacia abajo, por eso tenemos que hablar de cuáles son las zonas críticas. Y tenemos que hablar también de las altcoins porque esta semana les dieron durísimo. La gente está pensando que esto es el inicio de otro mercado bajista, o eso es lo que he podido notar en redes sociales. Definitivamente hay miedo en el ambiente, eso lo podemos ver con varias métricas y creo yo que ese miedo es una oportunidad, que lo que pasó al inicio de semana huele más a capitulación, a inicio de un mercado bajista, pero reitero, me puedo equivocar y por eso hay que hablar también de cuáles son los riesgos. Espero que me puedan acompañar hasta el final y sin más preámbulos, empecemos con el análisis. Empezamos con Bitcoin como siempre, en pantalla tenemos el gráfico diario y con el análisis de Bitcoin no me voy a tardar mucho porque el último análisis fue hace un poco más de una semana y la verdad el panorama en mi opinión es el mismo. Claro que ha habido mucha volatilidad en gráficos de menor temporalidad, eso ha estado muy errático, parece que el rango sigue estando alcista. En el último análisis lo revisamos bajo algunos parámetros de Wyckoff y en mi opinión esto no se ve como una distribución, esto no tiene riesgo de una distribución y si no es distribución, la sospecha es que sea una reacumulación para seguir subiendo. La tendencia de Bitcoin respecto a medias móviles de largo plazo, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, la semanal, sigue siendo alcista. Todavía ni siquiera ha visitado la media de 20 periodos, cosa que ya está muy cerca. La otra semana va a estar en la zona de $89.000. Entonces yo no descartaría que volviéramos a visitar la parte baja del rango. Obviamente sería tenso, la probabilidad de romper a la baja está ahí. Yo no creo que esto sea una distribución, pero perfectamente podría equivocarme. Independientemente de lo que sea, sabemos que es un rango que tiene aproximadamente $20.000 de amplitud y por eso esperamos un movimiento de más o menos $20.000 para la dirección que sea que rompa. En el caso que rompa a la baja, que yo personalmente no creo, pero que podría pasar, nos abre un riesgo de caída hasta los $70.000 o hasta ligeramente por encima de los $70.000. Si rompemos por la parte alta, que es lo que a mí me parece más probable, pues el objetivo ya habíamos analizado, está entre los 125 $130.000. No es para nada casualidad que la zona más negociada de los últimos 3 meses sea precisamente la parte media del rango, que coincide con media de 50 periodos también en esta temporalidad, gráfico diario. Ese perfil de volumen nos marca casi que perfectamente el rango. Entonces ya para concluir este análisis con Bitcoin, creo que este rango es lo único que hay que ver. Gráficos de más baja temporalidad creo que es puro ruido lo que está haciendo. Parte media del rango que coincide con media de 50 creo que es clave para saber hacia dónde se va inclinando la balanza. Mientras estemos por debajo de esta zona, $99.000 aproximadamente, la mayor probabilidad será bajista, que vayamos a visitar la parte baja del rango. Quién sabe si para romper o no. Hay que estar preparados para cualquier cosa. Operadores de corto plazo estarán listos inicialmente para comprar la base del rebote y en caso de que lo rompa, seguro se cambian de dirección e intentarán operarlo en corto. El movimiento bueno, reitero, está cuando se salga de este rango. Y lo mismo, si durante el fin de semana Bitcoin se posiciona por encima de $99.000, incrementa ligeramente las probabilidades de que el movimiento siga siendo alcista. No creo que Bitcoin durante el fin de semana vaya a visitar la parte alta del rango, pero creo que si se mantiene por encima de $99.000, eso sería suficiente para que las altcoins sí tengan un movimiento alcista y recuperen al menos una parte de lo que cayeron al inicio de esta semana. Y por eso creo que ahora tenemos que centrar la atención en lo que está pasando con las altcoins, porque viendo incluso el movimiento de principio de semana con Bitcoin, la visita a la parte baja del rango, la situación con Bitcoin no ha cambiado y personalmente no veo razones suficientes para sentir miedo y el mercado en sí está sintiendo miedo. Como podemos ver acá, la mayoría de índices de miedo y ambición o de Fear and Greed Index con las criptomonedas están en niveles que no veíamos desde antes de las elecciones de Estados Unidos el año pasado. El mercado está sintiendo miedo, al menos el mercado cripto como tal. Y no es de sorprender, la liquidación que vimos en el transcurso de la semana fue brutal. Creo que hay unas cosas importantes que revisar en cuanto a la liquidación, porque la liquidación
pasó algo extraño. Casi siempre las liquidaciones son más altas en Bitcoin que con cualquier otra. ¿Por qué? Porque los volúmenes de Bitcoin son más altos que cualquier otra. Pero en esta última liquidación, al inicio de esta semana, pasó algo curioso, y es que la liquidación de Bitcoin, que no fue, digamos, pequeña, pero no fue al nivel de la que vimos en diciembre, con Bitcoin liquidaron unos 270 millones de posiciones alcistas, pero con Ether liquidaron más. Con Ether liquidaron unos 330 millones de dólares más que Bitcoin, y eso es raro. Por eso a mí me parece que esa liquidación y el miedo que todavía mantiene alrededor en el ambiente son más síntomas de que el mercado capituló al principio de semana y no de que eso fue el inicio de otro mercado bajista. Y no es lo único. Estos gráficos que tenemos en pantalla también creo que son una razón que nos podría invitar a pensar que lo que pasó al inicio de esta semana fue más una capitulación y no el inicio de un mercado bajista. De igual manera, el cierre semanal y el inicio de la otra semana nos va a dar mucha más información para nosotros poder ir tomando decisiones. Creo yo que esto dio un reset importante. Acá tenemos en pantalla arriba el gráfico total de capitalización del mercado cripto. Aquí abajito tenemos la capitalización cripto menos Bitcoin, total 2, y abajo tenemos total 3, que es la capitalización quitándole Bitcoin y quitándole a Ether. En los tres veo resets que podríamos decir resets interesantes. En el caso de la capitalización total, incluyendo a Bitcoin, además de rebotar en la media de 20 periodos, que reitero, a mí me parece importante, también está rebotando desde el máximo del 2021. Creo que es algo a tener en cuenta. Y con los otros, a pesar de no ser un soporte tan importante, también están rebotando desde zonas de medias móviles, 20 y 50 periodos, haciendo velas de reverso en este momento. Aquí tenemos el total 2 y el total 3. Entonces esto creo que va a ser un buen gráfico, o son unos buenos gráficos para estar viendo durante lo que queda de semana, durante el fin de semana, y ver cómo cierran. ¿Qué necesitaríamos para mantener la predisposición alcista? Aquí hablando en el caso concreto de las altcoins. Velas de reverso así como estamos, o mejor, si cierran en verde, muchísimo mejor para el final de la semana, y sí o sí necesitaríamos ver continuación la semana siguiente. Eso uno lo considera confirmación, aunque hay que tener cuidado también con la semántica. No es que confirme que sí o sí vamos a estar subiendo, sino que confirmaría el sesgo, y en mi caso confirmaría un buen parámetro para empezar a ser más agresivo en las posiciones alcistas, cosa que no estoy siendo tan agresivo en este momento. Con las altcoins, ya las posiciones que tenía desde hace algunas semanas en la cuenta de futuros, solamente mantengo la de Celestia y la de Uniswap. Otras que había comentado, como la de la shitcoin de Trump y otras, sí me alcancé a stopear. Me tocó asumir algunas pérdidas, pero solamente mantengo esas dos. Entonces, dependiendo de cómo termine la semana, voy a decidir si las cierro totalmente en caso de que esto no cierre como una vela de reverso, que cierre por debajo de la media de 20 periodos, caso de total 2 y total 3, que la vela de total como tal también se desfigure y cierre como en la mitad de la vela, la mitad para abajo, que no muestre esta absorción tan grande que estamos viendo hasta este momento. Pero la decisión con las altcoins dependerá de esos gráficos de capitalización total, y dependerá también de este gráfico semanal de dominancia. Por el momento estamos viendo una perforación de un nivel pivote importante, un nivel que ha sido pivote prácticamente desde el 2017, que es el 61-62% dominancia. Lo perforó y está viendo un rechazo que hasta el momento está formando una vela de reverso. Vela de reverso en dominancia son buenas noticias para las altcoins. En mi opinión, debería cerrar lo más cercano posible al 61% o más abajo, y al igual que con los gráficos de capitalización, la semana siguiente tendríamos que ver una continuación. Si ese es el caso y la dominancia hace vela de reverso y los gráficos de capitalización hacen velas de reverso, creo yo que sería mucho más agresivo con las altcoins más que con Bitcoin. Seguiría teniendo cuidado con el apalancamiento y en ningún momento arriesgaría la bancarrota, pero sí creo que le metería todos los dólares que tengo a disposición. Me metería 100% de asignación en cripto, y pues bueno, ya sería cuestión de gestionarlo, de protegerlo en caso de que sea necesario, o de reducirlo si a la semana siguiente, en vez de hacer continuación que nos confirme, veamos un reverso que antes cambie la situación. Entonces hay que estar versátiles y abiertos para cualquier cosa, principalmente en estos días que está moviendo el mercado el Twitter de Donald Trump y que se echa para atrás a los 20 minutos, y
quién está aprovechando ese movimiento. Pero bueno, eso puede ser ya tema para otro video. Este es el análisis en general que tengo con el mercado cripto. La volatilidad en gráficos de baja temporalidad está bien difícil de manejar. Los que trabajen con apalancamiento, lo importante es no dejarse liquidar. El movimiento bueno será cuando nos salgamos de este rango, sea para arriba, sea para abajo, y sería una lástima uno dejarse liquidar estando acá durante el ruido en la parte media del rango. Entonces hay que tener cuidado. Si les pareció bueno el análisis, saben que reventar ese dedito arriba le ayuda muchísimo al canal. Cualquier otra cosa interesante se las estaré poniendo por acá o por el Discord. Entonces, no siendo más, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.